días, amados hermanos y hermanas, ¿cómo le va? Hoy vamos a tocar un tema muy importante porque todo lo que tiene que ver con las escrituras siempre es de gran importancia. Se trata del ayuno, el silicio y la ceniza. Vamos a tocar esos tres temas, pero al que le voy a dar más importancia va a ser al ayuno, ¿sí? O sea que genera una controversia muy grande por el hecho de que lo toman como un rito de abstenerse de no comer alimentos. Sin embargo, el significado espiritual hermoso que tenía en el antiguo pacto, siendo que aún se hacían en obras, como por ejemplo abstenerse de comer alimentos afligiendo su cuerpo físico, también demostraba un arrepentimiento hacia en el fondo del alma. Era una demostración de un arrepentimiento. Pero paso a paso vamos a ir mostrando cositas bíblicas para que podamos comprender poco a poco de qué se trata y qué es hoy ayunar, es decir, el verdadero significado de la palabra ayunar, y no como muchos hoy en día en las religiones, ya sea judío como cristianismo, lo sigue tomando como un rito en la cual no va a ayudarnos para nada, porque Yahweh no quiere sacrificio. Entonces vamos a empezar a hablar primero el tema del ayuno. Me voy a basar en las citas bíblicas y vamos a aplicar también primero qué significa ayunar en el diccionario. Por ejemplo, ayunar, tenemos como primera opción es abstenerse total o parcialmente de comer y beber durante un tiempo, generalmente por motivos, aunque sabemos que nuestro Mashiach no vino a crear una religión, sabemos que existe la religión y bueno, por motivos religiosos se siguen haciendo estas cosas que no tienen sentido porque carecen de falta de conocimiento espiritual. Y el segundo, por motivo de salud. Un ejemplo, cuando nosotros vamos al médico y nos dice tienes que estar en ayuno 12 horas, 8 o 6 horas para poder tomar una muestra de sangre, también nos dice que tenemos que ayunar y no tenemos que comer nada. Entonces, sí se lo conoce como abstinencia de dejar de comer. Y en la segunda parte tenemos, que es el más importante, el mejor concepto para explicar el sentido espiritual que le vamos a ir mostrando bíblicamente, que dice: privarse de estar privado de ciertos aspectos considerados positivos como algún placer, cualidad o conocimiento. Este es el más importante a tener en cuenta. Ayunar es abstenerse del pecado. Todo tiene que ver y está ligado, siempre está ligado con el pecado. Entonces, si nosotros tomamos la palabra ayunar de abstenernos, pero la palabra no ya dice abstinencia, quiere decir que nosotros tenemos que abstenernos de ciertas cosas. ¿Cuál es el verdadero significado del ayuno? Más allá que en el antiguo pacto se lo conocía como, hasta en los tiempos del Mashiach, antes de su muerte y resurrección, todavía se hacían ayuno. Incluso el mismo Mashiach lo hizo, que ayunó 40 días y 40 noches en el desierto y fue tentado por Satán. Pero bueno, el tema más importante para dar a conocer el significado verdadero de lo que es el ayuno va en torno a todas las citas que vamos a ir mencionando seguido. Por ejemplo, el ayuno ha sido practicado de tiempos antiguos, eso lo sabemos muy bien, y de ahí es donde muchos se están agarrando para seguir este disque rito, ya que no es un rito, hoy no es un rito, es un acto de arrepentimiento, y eso lo vamos a explicar. Hay muchos ejemplos de en la palabra de Yahweh, y todo tiene que ver con afligir nuestras almas, más allá de que antes era hecho en lo físico. Hoy podemos dar el verdadero significado espiritual de lo que era el ayuno realmente, y todo va conectado a desligarse del pecado y a arrepentirnos ante Yahweh. Vamos a citar la parte de Jonás 3:1-7, en donde nos dice: y los habitantes de Nínive creyeron en Yahweh y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia del rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua. Recuerden que Jonás, cuando fue a predicar en la ciudad de Nínive,
era para el arrepentimiento del pecado que ellos estaban cometiendo. Jonás escapó de Yahweh, subió a la barca de unos marineros que estaban por navegar, y el mar se enojó con él y fue tragado por el gran dragón del abismo. Se arrepintió, fue y proclamó lo que tenía que hablar acerca de toda la ciudad de Nínive se arrepienta del pecado que estaba cometiendo. Y cuando pasó esto, el rey hace lo que acabamos de leer, una abstinencia de no comer y no beber, pero en arrepentimiento. Esto es demostrando arrepentimiento de sus corazones. Era una forma de mostrar arrepentimiento de alma y de corazón contrito y humillado, es decir, arrepentido, dolor, sufrimiento por haber pecado. Pero se lo mostraba en un acto de dejar de comer y de beber, siendo que la obra de la Torah era un ensayo profético de lo que hoy en lo espiritual lo hacemos en arrepentimiento simple. O sea, no afligiendo nuestro cuerpo, porque si nosotros con tantas enfermedades que hoy en día, si yo digo, bueno, yo me voy a poner a ayunar 2 o 3 días, no voy a comer ni beber nada, al otro día estoy en el hospital. Es un ejemplo clarísimo que podemos dar de lo que vino Mashiach, como es cuando él dice, yo soy el descanso. O sea, vengan a mí todos los que están cargados y cansados. El ayuno antes, en los tiempos del antiguo pacto, representaba una manera de afligir el cuerpo. En el antiguo pacto, Yahweh aceptaba que su siervo ayunara en su situación con motivo correcto, pero a Yahweh le desagradaba cuando el ayuno se hacía con motivación incorrecta. Hoy tiene un significado más importante, pero sigamos viendo algunas citas para saber por qué se practicaba. ¿Para qué ayunaban algunas personas en el antiguo pacto? Es una pregunta. Para buscar ayuda y la guía de Yahweh. Y ahí vamos a ir con la cita. En Edra 8, 21, 23 nos dice, y publiqué ayuno allí junto al río Jabá para afligirnos delante de nuestro Yahweh Elohim, para solicitar de él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Fíjense que dice afligirnos, es decir, ellos ayunaban para afligir sus almas, para mostrar su arrepentimiento, para mostrar su clamor, para lo que nosotros necesitemos. Hoy en día también podemos ayudar en clamor, en oración. El ayuno es en oración y en arrepentimiento. Abstenernos de hacer cosas vanas, de pecar. Vamos a hacerlo simple, es de pecar. Para concentrarse en el propósito de Yahweh, Yahweh ayunó 40 días a fin de prepararse. Fíjense si el hijo de Yahweh ayunó 40 días para prepararse. Dice, para cumplir con la voluntad de Yahweh durante su ministerio. En Lucas 4, 1, 7 dice, Yahweh llenó del espíritu de santidad, volvió del Jardín y fue llevado por el espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Forma de preparación. También tenemos para demostrar que se arrepintió de su pecado. En Joel, conocido como Yael 2, 12, 15, tenemos que dice, por eso, pues ahora dice Yahweh, convirtió a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y llanto, y afligí vuestro corazón y no vuestros vestidos. Yahweh mismo ya lo dice aquí, en esta cita ya lo dice todo. Y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. El ayuno no agrada a Yahweh, pero el ayuno de la forma que lo estamos haciendo hoy en día. Ciertamente he conocido una persona que quiso ayunar 40 días y 40 noches, dizque, para copiar a nuestro Mesías y terminó muerto. Y la gran mayoría de las personas se quedan desnutridas, se quedan con anemia y muchas cosas por no ir acompañado de conocimiento de las escrituras. Entonces, vamos a enumerar lo que realmente significa ayunar, aparte de que se lo tome como de abstinencia de arrepentimiento, porque nosotros cuando ayunamos y hacemos arrepentimiento en sí, nosotros estamos alejándonos del mundo, de lo carnal, de lo que tiene que ver con el pecado. Y acá lo que voy a leer, que es una enumeración de todo ello,
es muy bueno para poder entender lo que significa el ayuno. Ejemplo de ayunar. Ayuna de no juzgar a otros, llénate de ella, o sea, que viven ellos. Ayuna de no decir malas palabras que hieren, llénate de frases que purifiquen. Ayuna del descontento, llénate de gratitud. Ayuna de enojo, llénate de paciencia. Ayuna de quejarte, llénate de apreciar a los que te rodean. Ayuna de presiones que no cesan, llénate con la oración. Ayuna de amargura, llénate de perdón. Ayuna de desaliento, llénate de esperanza eterna en Yahushua Mashiach. Ayuna de todo lo que te separa de Yahweh tu Elohé, llénate de amor. Ayuna de darte importancia a ti mismo, llénate de compasión por lo demás. Ayuna de la ansiedad sobre tus problemas. Comprométete en proclamación del reino de Yahushua. Si podemos notar, vemos que el ayunar es simplemente dejar todo lo que nos separa de Yahweh. Entonces, todo lo que nos separa de Yahweh, que nos hace impuro delante de sus ojos, es el pecado. ¿Sí? Lo que nos lleva a que su espíritu se aleje de nosotros. Entonces nosotros debemos estar ayunando, que quiere decir que debemos estar en constante arrepentimiento y en oración, que la oración es un arma muy poderosa para poder comunicarnos con Yahweh y estar en comunión con Él, y en arrepentimiento, es decir, en ayuna, así, abstenernos del pecado. Eso estamos diciendo, estando afligiendo nuestra alma de corazón contrito y humillado. Si bien vemos que en la escritura, más aún en el Antiguo Pacto, se conoce el ayunar por dejar de beber o comer, esto hoy no es así. Aunque podamos hacerlo, ¿de qué nos sirven los sacrificios? Si no desistimos del pecado. El rito no nos sirve de nada. Esto es como circuncidarse el prepucio. Un rito que tiene su simbolismo en el corazón, la circuncisión en el corazón. Y todo va centrado en el amor. No olvidemos, hermanos. Todo siempre tiene que ver con el amor. Eso vamos a tenerlo presente. Todo tiene que ver con alejarnos de la maldad, con amar a los demás, con servir, darnos nosotros mismos a los demás, servir a los demás y estar en arrepentimiento, es decir, estar en abstinencia del pecado, estar en presencia de Yahweh, porque si estamos en abstinencia del pecado, es decir, abstinencia de la carne, porque sabemos que hay un tentador que nos va a tentar siempre, y de alguna manera, en algún momento vamos a caer. Yahweh no lo quiera, no lo permita. Pero a veces esas caídas son para nuestro crecimiento espiritual. No quiere decir que nosotros caemos porque queremos caer propósitamente. A veces sí somos tercos y lo hacemos sabiendo. Pero muchas veces las veces que caemos no son por nuestra propia voluntad. Y nos sirven para el crecimiento espiritual, para que nosotros sigamos siendo moldeados por Yahweh. También otra de las cosas que tenemos que tener presente. Yahweh, cuando permite las caídas para el ser humano, aún nosotros ya hemos aceptado a Yahweh como nuestro único Salvador, a veces muchos nos preguntamos por qué seguimos cayendo, por qué seguimos tropezando, por qué seguimos sufriendo ciertas enfermedades, por qué nos pasan ciertas cosas, por qué si yo acepto el Mashiach, por qué mi vida no cambia. Muchas veces no solamente pasa porque nosotros somos desobedientes, porque la mayoría de las veces pasa por nuestra misma desobediencia, porque no queremos soltar cosas que nos atan al mundo. Entonces nosotros seguimos cargando por nuestra propia voluntad con los problemas. Pero muchas veces esto no es un castigo. O sea, primero que nada, no vamos a salir tan fácil porque el castigo viene de nuestro pasado. Es decir, nosotros, al tener una vida pecaminosa, hicimos cosas en la vida que nos produjo ciertas enfermedades que todavía tenemos que cargar con ellas, quizás tengamos que cargar con ellas hasta el final. Uno no sabe eso. El estar con Mashiach no significa que nosotros vayamos a ser totalmente, pero totalmente sanados. Porque entonces, ¿dónde vamos sanada en el sentido de decir, bueno, yo no tengo
nada, soy feliz, tengo toda mi familia completa. Recordemos el tiempo de Job. ¿Sí? Job fue una persona que tenía toda su familia, incluso nunca le faltó a Yahweh. Sin embargo, Yahweh permitió que Satán lo tocara. ¿Para qué? Para probar su fidelidad. A nosotros Yahweh, ¿qué hace hoy en día también? Más allá de que nosotros hayamos aceptado la Mashiach y decidimos caminar en el camino, Yahweh a veces permite las cosas para que nosotros seamos moldeados por Él, para que podamos caminar firme, ser leales a Él, por medio de su Hijo Yahushua. Si nosotros no tenemos esas piedras de tropiezo, muchas veces podemos caer y volver al mundo. Ha pasado con muchas personas esto. Incluso en una cita, 2 Corintios 7:10, nos dice: porque la tristeza, que es según la voluntad de Yahweh, conduce a una conversión que da resultado la salvación, sin lamentarse. Sin embargo, las tristezas del mundo producen muerte. Es decir, a veces, como yo estaba explicando, la tristeza, que es según la voluntad de Yahweh, es decir, ya sea por un problema económico, a un problema de salud o problema personal, o una caída por una tentación que nos sigue constantemente, pero que nosotros tenemos que estar ahí ayunando. Justamente la palabra ayunando viene de abstenernos, ¿sí? De justamente esa área que nos sigue perturbando. Entonces, si nosotros estamos ayunando, constante arrepentimiento, para no caer, esas pruebas y tribulaciones hace que nosotros crezcamos espiritualmente, a que nosotros no lo estamos viendo, no lo tomemos como algo malo. Nosotros no lo estamos viendo, pero nosotros estamos recibiendo una recompensa. Tampoco no vayamos a decir, bueno, yo voy a hacerlo todo porque voy a recibir la recompensa. Nosotros tenemos que hacerlo por amor. Sabemos que estamos siendo recompensados. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Mashiach. Y todo siempre tiene que ver con el amor. Por ejemplo, si tenemos claro el ayunar es dejar de lado, o sea, el pecado, abstenernos de todo lo que es la ira, de no enojarnos con nuestros hermanos, de no pelear, de compartir con ellos, porque tenemos varias formas de presentar al ayuno. Vamos a ver el vestirse de silicio y ceniza que indicaba. Un profundo arrepentimiento, nuevamente vuelve a ser tratarse del arrepentimiento. Y una voluntad de cambio y transformación interior en una vida sencilla, humilde, lejos de las vanidades de este mundo, más que centrada en Yahweh, y en su voluntad que en las cosas del mundo, de lo cotidiano y rutinario. Tiempo de reflexión sobre su propia vida y meditación profunda en Yahweh. Por ejemplo, de la vanidad. Y tenemos una cita bíblica. Vamos a Isaías 44:20. De ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma. De inmundicia. Vamos a ir a Job 30:19. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y la ceniza. Vamos a desgracia. Salmo 102:9. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. De humillación ante Yahweh. Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. En la antigüedad el vestirse de saco y cilicio era visible por todos y todos se daban cuenta cuando una persona estaba de duelo y en arrepentimiento. Nuevamente vamos a mostrar que tiene que ver con el arrepentimiento. Eso es igual que el ayuno. Demostrando un arrepentimiento. Esto es lo mismo que cuando se rasgaba la vestimenta. Cuando se rasgaba la vestimenta también era un sinónimo de arrepentimiento. De decir, ¡ay, como que qué he hecho! Siempre tenía un sinónimo de arrepentimiento. Algo que demostraba que quería volver al camino de Yahweh. Quería volver a la senda de Yahweh. Era también un trato con el pecado, con el orgullo, con la vanidad, con la altivez, la soberbia. Es decir,
que tales vestimentas rituales como rasgar el vestido y echar ceniza sobre su cabeza, como ayunar, abstinencia de comida y bebida, hoy tiene un simbolismo en lo espiritual, es decir, que hoy afligimos nuestro espíritu, mente y corazón. Y hoy no hace falta de usar una vestimenta de cilicio, ni ponernos ceniza sobre la cabeza, ni ayunar, dejando de comer ni de beber, simplemente de corazón contrito y humillado, porque así lo ve Yahweh, ¿sí? El único que ve nuestro corazón. No tenemos que hacer esos ritos que antes se hacían. Hoy se lo toma como un sacrificio vano para Yahweh, porque el significado en el antiguo pacto decía todo el verdadero significado que tendría. Era arrepentirse, abandonar el pecado. Siempre tiene que ver con volver a los pies de Yahweh, es decir, con volver a los caminos de Yahweh. Me alejé de Yahweh porque pequé, entonces me arrepiento de corazón contrito y humillado y ofrezco mi ofrenda. Vamos a ver qué es ofrenda, porque las ofrendas se daban, por ejemplo, sobre el altar como una gratitud a Yahweh cuando Yahweh le concedía una petición a alguien, o también era las ofrendas que se les llevaba, ofrenda de ganados y ofrenda de cereales y todas esas cosas que se llevaba para Yahweh, según se estipulaba sus fiestas solemnes. Pero en realidad nosotros seguimos haciendo ofrenda, y la ofrenda tiene también su verdadero significado. La ofrenda viene del latín, que significa oferenda, que es la acción o acto de ofrecer algo a una persona en gratitud y reconocimiento. ¿Cómo nosotros ofrecemos hoy en día ofrenda a nuestros hermanos? Mediante el amor. Si nosotros vamos a hablar, ya que nuestro Mashiach dijo, hay dos mandamientos que son el más importante, que resume toda la Torah, que son las instrucciones y enseñanzas de bien. El mandamiento: amarás a Yahweh sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, por sobre todo. Y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no nos amamos a nosotros, entonces no vamos a amar a nuestro prójimo. Porque así como nos cuidamos a nosotros, debemos de también cuidar o sentir o estar con el sufrimiento de nuestro prójimo. Ver sus necesidades como vemos las nuestras. Entonces, el tal que dice que ama a Yahweh pero no ama a su hermano es un mentiroso. En la actualidad ya no usamos silicio, ceniza, pero tenían significado profundo de arrepentimiento ante Yahweh. Y eso es más que seguro, ya que las escrituras no se equivocan y las escrituras van hablando solas. Simplemente nosotros tenemos que escudriñar para poder entender y no metemos en cosas que no tienen sentido. Debemos humillar nuestro corazón hasta lo sumo. Esto debemos hacerlo enseñando humillación. Dejar la comodidad, los placeres, nosotros también la vanidad, soberbia, orgullo, odio, rencor, envidia, celo, etc. Esto lo debemos hacer todos los días, no cada año y en ciertas fechas. Siendo que la gran mayoría de las religiones que van acompañadas de ritos y cultos ponen fechas, ponen adoración, tales días, tales horas de la cual se tiene que hacer porque según su Dios, porque Yahweh no pide esas cosas son vanas, leyes de hombre. Pone su fecha para que supuestamente su Dios lo escuche. Sin embargo, Yahweh no pide fecha, no pide hora, no pide nada. Pide simplemente que ayunemos en oración, en arrepentimiento, de corazón contrito y humillado, reconozcamos que hemos hecho mal, pidamos perdón y también para aclamar y para agradecer por ciertas cosas que hemos obtenido por parte de Yahweh. Las escrituras son claras cuando dicen en Salmos 52:17, los sacrificios de Yahweh son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Yahweh.
Ya lo dice en Salmo, lo dice completamente todo lo que yo acabé de decir. Tenemos que estar quebrantados de corazón, es decir, nosotros vamos a demostrar nuestro arrepentimiento, nuestro querer caminar con Yahweh por medio de su Hijo Yahushua, nuestra aceptación al Hijo de Yahweh como única salvación por medio del querer caminar firmes en la fe. Entonces, el ayuno es una de las armas más poderosas del creyente. Recordemos que no es abstenerse de comida ni bebida, su significado es el arrepentimiento, pero debemos cuidado de no actuar incorrectamente. Yahweh sabe cuando estamos usando en vano nuestro arrepentimiento también. Él sabe todo, Él ve todo nuestro corazón, Él escudriña nuestros corazones y sabe cuándo estamos haciendo las cosas correctamente y cuándo no. Entonces, en Isaías 58 vamos a ver realmente cuál es el verdadero ayuno, y en Isaías 58 lo dice todo. ¿Sí? Dice, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la Torá de su ley. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Yahweh. ¿Por qué dicen ayudamos y no hicimos caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguen en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocará y él te oirá. Yahweh clamarás y dirá a él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y será llamado reparador de portillo, restaurador de senda para habitar. El ayuno verdadero es afligir nuestra alma de corazón contrito y humillado, pedir perdón de arrepentimiento de nuestros actos, nuestras faltas. Por eso, entonces, lo más importante que tenemos que tomar en cuenta también es cómo nosotros tomamos las escrituras de una perspectiva espiritual y no de una perspectiva de obras. Un ejemplo, hoy en día el mundo está como está, ¿por qué? Porque las personas no quieren dejar los ritos y porque fueron enseñadas así, porque no le enseñaron a conocer realmente lo que es lo que el antiguo pacto traía como bendición para sus vidas, lo que significaba la sombra venidera en nuestro Mashiach. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el tema del Shabbat, que lo toqué en un video anterior, que viene conectado con el ayuno de Isaías 58, vamos a ver que todo tiene que ver con el arrepentimiento, es decir, con dejar nuestras vanidades para estar en presencia de Yahweh. Y todas estas cosas que era, o sea, todo esto que era sombra
venideros, de los bienes venideros, que era que el cuerpo de Mashiach, es decir, cuando él dice en Lucas 12:22, no pensé que yo he venido a quitar la Torá ni los escritos de los profetas, sino que he venido a darle el verdadero cumplimiento y valor. Cuando él dice eso, él no vino a quitar la Torá, las instrucciones, las enseñanzas, la dirección, que es el buen caminar con Yahweh. Él no vino a hacer eso, sino que vino a cumplirlas en él mismo, darle el verdadero significado y valor en lo espiritual, y nosotros podemos gozar de un descanso en él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él en sí es la Torá viviente, es la palabra viva en nosotros, morando en nosotros por medio de Ruach HaKodesh, que no dejó al partir con el Padre, que es quien nos revela y nos da a conocer todo lo que nos enseña la bendita palabra de Yahweh, siendo que más antes la Torá era decimos la Torá de Moshe, y cuando nosotros decimos la Torá de Moshe, muchos dicen, no es la Torá de Moshe, es la Torá perpetua de Yahweh. Es decir, nosotros decimos la Torá de Moshe porque la Torá de Moshe tiene algo que hoy en día sigue atando mucho, que era hecha por obra, era ayo, era tutor, era un ensayo profético de lo que iba a venir con nuestro Mashiach en lo espiritual, que ya no iba a ser por obra, sino que iba a ser por obra, pero no en rito, no en culto, sino por obra de caridad, por obra de amor, de solidaridad, por obra de honestidad, de fidelidad, lealtad, compromiso, todo lo que tiene que ver con el amor. Siempre va todo enganchado a lo que es el amor. En este caso, por ejemplo, en Juan 46, 47, el Mashiach mismo nos dice: porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, dice, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Porque si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Esto está en Juan 5, 46, 47, por si no me creen lo que les estoy diciendo. Mashiach mismo dice que él fue protagonista de lo que escribió Moshe. Y si Moshe escribió acerca de Mashiach, todo el resto de los profetas hablaron acerca del Mashiach. Entonces, todo tenía un ensayo profético, una sombra profética de lo que iba a hacer con Mashiach, es decir, su cumplimiento en el nuevo pacto que iba a ser dentro de, o sea, que ya es dentro de nuestros corazones, ya no en tabla de piedra, ¿sí?, sino dentro de nuestros corazones y nuestras mentes, que íbamos a cumplir sus enseñanzas, es decir, con la Torá. En Proverbios 4, 26 y 27 dice: señala la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos, y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Fíjense en la parte de Isaías 58, 13 y 14, después que seguía sobre el ayuno que era compartir con nuestros hermanos, vamos a ver que en Isaías 53 habla del día de reposo. Es decir, ¿qué es lo que no se tenía que decir? Yo en el video anterior lo había dicho, pero lo voy a volver a explicar para que quede un poquito más claro y más entendido. Dice: si retrajere del Shabbat tus pies de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, es decir, en mi día apartado. Entonces, nosotros, si retrajéramos nuestros pies, sigue tus pies y sean rectos tus caminos. En Proverbios 4, 26, 27 dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y a 58, 13 y 14 dice: si retrajeres tus pies del Shabbat, o sea, si retrajeres del Shabbat tus pies de hacer tu voluntad en mi día apartado, ese día apartado para Yahweh, si nosotros retrajéramos nuestros pies, es decir, si no anduviéramos en nuestras vanidades, en nuestro camino, quiere decir. Y al Shabbat, y él decía: Kadosh, glorioso de Yahweh, y lo respetaré, no haciendo tus caminos,
Ahí está. No haciendo nuestro propio camino. El camino del hombre siempre va a estar acompañado de las vanidades y los placeres del mundo. Si nosotros no estamos siendo guiados por el medio del Ruach HaKodesh, nosotros vamos a caminar conforme como camina el mundo. Entonces no vamos a estar en presencia de Yahweh, vamos a estar alejados de su presencia. Su espíritu va a estar alejado de nosotros. Y eso es lo que pasaba mucho con nuestros hermanos, nuestros antepasados los israelitas, siendo que ellos no tenían la oportunidad de que el espíritu de santidad more en ellos, siendo que el revelador, que es el espíritu de santidad, vino en Shavuot recién cuando resucitó nuestro Mashiach. Es la gran promesa que él nos dejó a nosotros, que es ahí donde bajó junto a las 3.000 personas que estaban presentes y a los discípulos cuando lo recibieron, y todo aquel que aceptemos al Mashiach lo recibimos, nacemos de nuevo en el Espíritu. Por eso, al nacer de nuevo, entonces nosotros somos nuevas criaturas en Mashiach. Ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras, dice. ¿Por qué? Porque el hombre busca hablar sus propias palabras y siempre van ahí acompañada de las cosas del mundo, de los placeres del mundo, ni buscando tu voluntad. La voluntad del hombre siempre va a ir enfocada en el mundo. Nunca vamos a hacer, si fuese por nosotros, por nuestra propia cuenta, nunca vamos a ir a mirar al cielo y decir, no, yo voy a hacer la voluntad de Yahweh. Si no somos guiados por medio de su espíritu, vamos a buscar nuestra propia voluntad. Entonces, Yahweh lo que pedía en ese día, en ese tiempo, él lo que pedía es que ellos, los israelitas, dedicasen un tiempo, que no estén pendientes de lo que iban a hacer al otro día, ¿sí? Porque mucho de lo que pasaba en ese tiempo era que ellos pensaban en lo que tenían que hacer otro día, pensaban en la vanidad del mundo, no se podían concentrar, no podían estar en presencia de Yahweh, porque todo tenía un propósito. Y el propósito era ver la fidelidad de su pueblo. Si podían un día demostrar que podían morar en su presencia. En Mateo 6, 25 dice, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir, porque ciertamente sabemos que estas cosas son necesarias, son básicas para nosotros en este mundo. Más enfoquémonos para poder entrar al reino de Yahweh, siendo que nosotros ya sabemos que Yahweh nos va a sustentar con todo esto que nosotros necesitamos. Y ahí nosotros tenemos que poner la fe, conocida, bueno, en hebreo como emuná, que significa creer, confiar y obedecer, ¿sí? Entonces, si hablamos de emuná, de fe, bueno, si hablamos de la fe, vamos a Hebreo 11, que nos dice: ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de la realidad de que no se ven. Por ello nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe comprendemos que la palabra de Yahweh formó el mundo de manera que lo visible proviene de lo invisible. Y voy a hacer un resumen pequeñito, un énfasis mío también, para que podamos entender de qué viene la fe y qué ver con el amor. Así que vamos a analizar un poco a qué se debe la fe. Mucho de las denominaciones cristianas se lo toma a la fe como algo, como la convicción de algo que se espera, que no se ve, pero poniendo toda la plena confianza de que va a ocurrir, pero no demostrando la obra. Es decir, ¿qué obra? Digo yo. Porque Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Y si vamos a Shaul, ¿sí?, a Pablo, dice que nosotros somos justificados por la fe y no por las obras de la Torá. Contradicen ambos al decir diferentes cosas, uno que es justificado por obra y el otro que no es justificado por la obra. Vamos a ver.
realmente lo que está hablando Shaul, vamos a hacerlo simple, es de las obras legalistas. No está hablando de las obras basadas en el amor. Santiago se está enfocando en lo que es la obra basadas en el amor. Nosotros no estamos poniendo la fe, haciendo obras en rito. Yo le digo un ejemplo de lo que Shaul calificaba obra legalista de la Torá. Es decir, si yo no hago ciertas cosas, yo voy a poner la fe porque yo hice un rito o hice una oración especial o a tal hora hice ofrenda especial a Yahweh, entonces o pongo la fe de que me va a suceder lo que yo estoy esperando. Sin embargo, Santiago nos dice que la fe sin obra está muerta. Pero ¿cuál es obra? Nosotros cuando ponemos la fe ciertamente en una cosa, en una persona o en Yahweh mismo, ya que estamos hablando de la palabra, vamos a hablar de Yahweh. Pero sí me gustaría explicarlo desde las cosas del mundo, por ejemplo. Si nosotros ponemos la fe, la emuná, que quiere decir verdad, que quiere decir creer, que quiere decir confiar, que quiere decir obedecer, nosotros cuando ponemos nuestra fe, nosotros estamos poniendo un compromiso en nosotros. ¿Por qué? Porque la fe va basado en confianza. La confianza se basa también en un compromiso. Y el compromiso se basa también en una obediencia. Y la fe, primero que todo, es creer. Creer que va a suceder. Creer que vamos a obtener lo que esperamos, aunque no lo veamos, como dice en Hebreo 11. Vamos a explicar, por ejemplo, con una simple plantita, que este relato lo estoy haciendo yo, pero lo voy a explicar simple para que se entienda. Un ejemplo, si yo tengo una plantita y yo le pongo la fe de que me va a crecer grande con el tiempo y me va a dar muchos frutos, y yo espero y me imagino, mi planta está hermosa, linda, con frutos hermosos o en flores hermosas, yo estoy poniendo la fe de que eso va a suceder. Pero yo tengo que poner un compromiso de que yo no tengo que quedarme sentada a esperar que esa planta que yo planté en mi jardín crezca, dé fruto, porque yo puse la fe y va a crecer. Ahí está. Entonces, ahí están las obras que nosotros tenemos que hacer. Esto yo lo estoy explicando en una perspectiva sobre una planta. Después lo vamos a ver de una persona y vamos a ver de qué se trata también. Simplemente, siempre se trata del amor. Todo tiene que ver con el amor. El compromiso y la obra por el amor, no por los ritos y cultos legalistas. Es decir, cultos que no tienen sentido, que no nos llevan más que a sacrificios vanos, que ya bueno pide sacrificio. Yo planto la plantita, pero yo pongo todo el compromiso mío, entonces creo que esa plantita va a crecer, va a dar fruto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner mi firmeza de que la planta, con mi cuidado, con mi lealtad, mi fidelidad de levantarme todos los días, yo planté la plantita, pero yo me hice cargo, sí, a ese cargo lo tomé como un oficio. Es decir, todos los días me tengo que levantar a la mañana, regarla, sacarle las malezas, las malas hierbas. Tengo que cuidarla de los malos animalitos, los bichitos. Tengo que regarla cuantas veces sea necesario. Tengo que podarla a medida que va creciendo. Yo tengo que estar en constante atención en mi planta. Es un compromiso que a mí me lleva la fe en mi planta, porque yo tomé este compromiso como un amor. Yo puse la fe en que mi planta va a dar frutos ricos o lindas flores, pero yo también le puse toda la atención y la labor que tenía que ponerle. Entonces le puse manos a la obra y le di todo mi amor a la planta, regándola, la podé, le limpié,
se le habla a la planta también porque le gusta que le hable también, ellos crecen. Entonces, le di toda mi atención, puse toda mi firmeza, toda mi confianza y puse mi compromiso, mi obediencia, ¿sí? Obedecí al compromiso que yo puse a esa plantita para que pueda crecer. Y mi acto, mi obra de amor que yo tuve con la plantita va a hacer que mi fe tenga frutos. Es decir, mi fe hizo que por mi acto de caridad, mi compromiso de amor, entonces de fruto. Y mi planta va a crecer como yo lo esperaba. Con una persona también nosotros tomamos un compromiso, una lealtad, una fidelidad. Un ejemplo, una pareja cuando se junta, yo digo, bueno, mi pareja, mi relación, yo tengo fe que va a ir bien, que vamos a tener hijos, que vamos a convivir para toda la vida, pero a esa fe yo también le tengo que poner un compromiso, le tengo que poner una firmeza y comprometerme y tengo que creer y tengo que tomarlo como verdad a todo esto. ¿Sí? Tengo que ser leal, tengo que ser fiel a mi pareja y tengo que obedecer en todo lo que se me pide, en todo lo que es bueno siempre ante los ojos de Yahweh. Y entonces vamos a ir viendo los frutos de nuestra fe conforme nosotros tomando ese compromiso de la fe. Porque la fe no es simplemente el creer y quedarse sentado. La fe es creer, tomar, estar firme en lo que se cree, tomar como una verdad a lo que se cree. Creer es ser leal, es ser fiel, creer es confiar y al mismo tiempo creer es obedecer. Entonces, si nosotros, de la perspectiva bíblica, es decir, de lo celestial, si nosotros ponemos fe en Yahweh Mashiach, nuestro Salvador, ponemos la confianza, creemos en Él, confiamos en Él, obedecemos sus enseñanzas, somos fieles y somos leales al compromiso que nosotros tomamos como una labor de llevar nuestros frutos en el amor. Si nosotros vamos a tomar todo esto, compromisos basados en el amor, entonces vamos a ver que nuestra fe siempre es basada en el amor, en la caridad, en la honestidad, en la sinceridad, en hospitalidad. Y todo tiene que ver ciertamente también con el amor, como dijo nuestro Mashiach. En Mateo 25:40, en verdad digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a lo más pequeño a mí me lo hiciste. ¿Qué parte es que dice que nosotros vestimos al desnudo y fuimos a visitar al enfermo, dimos de comer al hambriento, fuimos a visitar al preso? Mashiach dice que se lo hicimos a él, porque esta es una forma de demostrar que Él lo que busca de nosotros es que nosotros compartamos como hermanos, como hermandad, como unánimes en el amor, compartir todo lo que tiene que ver con el amor, con nuestros hermanos. Fíjense que en la última cena que yo vi en el video anterior, nos dice que Él nos enseñó a compartir con los hermanos. En Hebreos 2:42 dice: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y las oraciones, y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes, y venían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Fijémonos que este es lo que Mashiach había
dejado como enseñanza antes de partir, cuando él hizo el gesto de la última cena, cuando iban caminando después de su resurrección. En el encuentro de Emmaus, en Lucas 24, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, más ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y se reconocieron a él, se desapareció de su vista. Y se decían uno a otro, no ardía nuestro corazón a nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Ciertamente, Mashiach volvió a hacer lo mismo que hizo antes de ser tomado por lo que lo capturaron para matarlo. En la última cena con los discípulos en Lucas 22, he querido comer con ustedes este peyá antes de padecer. Él tomó el pan, lo bendijo y lo repartió, y después la copa. Hacer esto en memoria de mí es compartir con los hermanos. Entonces, todo tiene que ver con el amor. Así que nada de obras vanas, nada de ritos que no sirven, nada de sacrificios, porque muchos hoy en día estamos como estamos porque no terminamos de comprender las escrituras, porque no comprendemos que realmente todo tenía un valor muy importante basado en el amor, en el compromiso como hermano, en unión, en no decir lo mío no te lo comparto, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Así no fue la enseñanza de nuestro Mashiach. La enseñanza de nuestro Mashiach era compartir todo entre todos y que todo sea de todos. Compartir el pan significaba compartir entre los hermanos, cosa que hoy es muy difícil de encontrar, porque hoy ya muy difícil el enfriamiento del corazón hoy ha llegado a tal límite que no da realmente mucha tristeza, tanto que hoy en día al diezmo, mal llamado diezmo, que diezmo significa décima parte, pero en griego. Sin embargo, maser en hebreo significa décima parte, pero la décima parte de tu ganado, la décima parte de tus ofrendas, de tus cosechas, esa décima parte era para los levitas que no tenían heredad de tierra y para los huérfanos y las viudas. Sin embargo, algunos pastores, la gran mayoría, siguen tomando estas citas, siguen torciéndola a su conveniencia, al sacerdote católico, para ser alimentado por los fieles que no son enseñados correctamente, que se basan en las enseñanzas torcidas que dan estos lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis, dice nuestro Mashiach.